Exacto, para lo de su proyecto, ¿no? Entonces, todavía nos falta ver dos temitas de la unidad en la que estamos, pero bueno, justo para que si pueden ir recabando ya información, costos, ¿no? Pues entonces de una vez vayan empezando a llenar la plantilla y justo a medida que vamos viendo los temas, pues haya cosas que vayan puliendo, ¿no? No, no que apenas vayan a empezarlas a llenar, sino que vayan puliendo con respecto a lo que vamos a ir llenando, ¿vale? Entonces, permítanme, les voy a compartir pantalla. Pero aquí está. Ay, y aquí hay alguien, ok. Permítanme abrir el archivo. Aquí lo tenía, pero no sé por qué se me cerró. Acá está. Ok, bueno, primero Yo no sé. les comparto acá para recordar un poquito y ahorita ya con este sentido es como vamos a ver nuestra plantilla. Déjenme la hago grande. Ahí ya se ve más grande. Bien, vamos a estar entonces elaborando nosotros el presupuesto maestro, que si ustedes recuerdan habíamos dicho que se clasifica o se divide en estas dos grandes áreas de la empresa que son la parte operativa y la parte financiera. Entonces vamos a tener nuestros presupuestos operativos y nuestros presupuestos financieros. Para elaborar nuestros presupuestos operativos, pues necesitamos iniciar con el presupuesto de venta. Este presupuesto de venta es el que nos va a dar pauta a definir, por ejemplo, cuáles son las metas del crecimiento de ventas que tiene una empresa o cuáles son las expectativas que se tienen. Y derivado de eso, pues entonces ya podremos empezar a elaborar nuestro presupuesto de compra. Si sabemos cuánto más queremos vender, pues podemos saber cuánto necesitamos comprar para tener esas mercancías o esos inventarios necesarios para alcanzar estas ventas. Además del presupuesto de compra, pues también tendremos que elaborar nuestro presupuesto de costo de ventas para tener muy claro cuál es ese costo de ventas, que si ustedes recuerdan, pues el costo de ventas nos incluye la mano de obra directa, nos incluye el flete, si es que tuvimos que pagar flete por nuestras mercancías hasta nuestra bodega y nos incluye el costo de las materias primas. Si tenemos ese, pues entonces obviamente vamos a necesitar también complementarlo con el presupuesto de gastos de operación, es decir, cuáles son aquellos gastos que después de este costo de ventas necesitamos realizar para que pueda operar de manera correcta la empresa, ¿no? Es decir, vamos a agregar ahí los gastos de administración y los gastos de venta. Y finalmente, si ya tenemos esta información, pues podemos elaborar
nuestro estado de resultados presupuestado. Justamente lo vamos a elaborar a partir de estos 4 presupuestos. Por el lado del presupuesto financiero, pues vamos a elaborar nuestro presupuesto de efectivo, que es el que nos va a mostrar las entradas y salidas y nos va a servir también para nutrir el estado de resultados, para elaborarlo. Y si además tenemos un proyecto a largo plazo, pues nos va a servir para elaborar el presupuesto de capital. Y con esos datos, entonces, ahora sí ya podremos elaborar también nuestro estado de situación financiera o balance general presupuestado. Luego, entonces, en la plantilla, ahora sí les comparto la plantilla. Tenemos aquí los ejemplos, que además se los dejé con ejemplos para que vayamos viendo cómo se hace. Es decir, ustedes pueden realizar aquí una copia de esta. Para realizar la copia, acuérdense, nada más le dan clic aquí. Le dan mover o copiar. Le ponen que quieren una copia. Para que les deje igual este primero. Y sobre el segundo es sobre el que van a ir haciendo ustedes sus modificaciones, ¿no? Entonces, este es para un grupo industrial que como tal, pues transforma mercancía, por eso es que vamos a tener materia prima, ¿no? Por ejemplo, en el caso de las empresas de servicios, no tenemos esta parte de materia prima porque no se transforma, pero normalmente vamos a tener insumos por lo menos, ¿no? Entonces, se puede partir de los estados financieros, si es que ya levantan estados financieros las empresas, de ahí se puede partir justamente de los datos que tienen del año inmediato anterior, o se puede partir justo solamente con los datos de ventas del año anterior para elaborar el presupuesto de venta siguiente, pero entonces tendremos que recabar esta información, por ejemplo, de cuánto requiere de materia prima para poder empezar a elaborar nuestro presupuesto de producción. En el primero, pues se recomienda que se identifique por producto, ¿no? En este caso, si es de servicios, bueno, si otorga 2 tipos diferentes de servicios, pues tendremos que calcular esos presupuestos para cada uno de los servicios. Si es solamente un servicio que además no sabemos, los servicios son como trajes a la medida, pues entonces solamente colocamos uno con los datos estándar. Para este en particular, bueno, pues tenemos que anotar para los 2 tipos de productos que tenemos, cuánto se va a necesitar, por ejemplo, de materia prima directa o indirecta, y cuáles son las horas de trabajo que se requieren. Aquí, por ejemplo, para producir el producto HR1 necesitamos 2 horas, mientras que para el producto HR2 necesitamos 3 horas. Y vamos a incluir, ahorita lo dejaríamos pendiente, cuánto cuesta la hora de mano de obra, porque eso también se tendrá que calcular. Estos gastos individuales de fabricación los vamos a estar elaborando justamente para calcular la mano de obra por hora, ¿no? Puede ser que, por ejemplo, tenemos que se le paga X cantidad por 8 horas de trabajo a los empleados. Tenemos que identificar más o menos cuántos servicios pueden brindar en esas 8 horas, o dependiendo de las tareas que realiza, cuántas tareas realiza en una jornada laboral. Esto es mucho más, es mucho más sencillo si tenemos calculado cuánto cuesta la hora de mano de obra para la producción de cada uno de nuestras mercancías que tenemos, que si tenemos como tal, pues toda la masa informe de las 8 horas de la jornada laboral, ¿no? Entonces, hay que identificar si es producción de mercancías. Bueno, esa persona normalmente en una jornada laboral, ¿cuántos productos del tipo 1 realiza y cuántos productos del tipo 2? De esa forma, podemos saber en un día, en una jornada laboral, cuántos productos. Simplemente dividimos el número de productos entre las 8 horas de la jornada laboral y ya más o menos tendríamos un aproximado de las horas que necesita, ¿no? Normalmente eso incluso se hace por promedio, si es que son varios empleados, ¿no?
porque obviamente pues hay empleados que son más duchos, que realizan las tareas con mayor rapidez que otros. Y también, por supuesto, no siempre es el mismo número de productos por día para la misma persona, ¿no? Puede ser que un día de este producto sacó 100 unidades, puede ser que otro sacó 89, ¿no? Entonces, por eso normalmente se calcula el promedio. Vamos a colocar también el precio de venta, lo mismo puede ser de productos o servicios. Y si tenemos información del periodo anterior, de cuántos fueron las ventas que realizaron, entonces podemos con una proyección simple calcular cuánto esperaríamos para el año siguiente, ¿no? Suponiendo aquí que tenemos que en el año anterior se vendieron 5,000 pesos del producto 1, pues podemos decir, esperamos que las ventas para el siguiente año crezcan un 20%. Ese 20% más, pues serían esos 6,000 pesos ahora del nuevo producto, ¿no? Eso lo haremos también si ustedes quieren, lo de la proyección simple, para poder calcular estas ventas proyectadas. Y además tenemos que calcular o que establecer en una tabla cuánto se tiene de inventarios. Nuestro inventario inicial, nuestro inventario final, se recomienda que sea anual, pero también puede ser mensual. Si es que, por ejemplo, nunca se ha levantado la información, lo podemos hacer entonces también, por ejemplo, a un mes o inclusive a una semana para tener esta idea, ¿no? De nuestros inventarios iniciales y finales de la materia prima que se tiene. Y hay que calcular cuál es ese costo de la materia prima que tenemos ahí. ¿Cómo lo vamos a calcular? Pues en función de las facturas, ¿no? De las facturas con las que contamos. Si no se cuenta con factura, le pueden preguntar al empresario, bueno, más o menos cuánto vale tu inventario, lo que tienes ahorita en tu inventario final de tal materia prima. ¿Y cuánto de tal materia prima? Lo ideal sería que tuviéramos los registros, ¿no? Los registros de los datos, pero muchas veces las personas compran y no realizan el registro. Puede ser que conozcan cuál es ese costo de su materia prima, ese costo aproximado, o el último, ¿no? Cuánto les costó la última vez que fueron a comprar. Entonces, también podemos recabar esa información así, ¿no? Si es que nunca se ha elaborado, no tiene estados financieros, no hay otra forma de obtenerlo, entonces lo podemos hacer así, inclusive con las estimaciones, ¿no? En la medida en que nos vaya dando más información, podríamos entonces ya corroborarla específicamente, ¿no? Con base en las facturas con las que cuenta. Y vamos entonces a calcular o a registrar tanto lo que se tiene en inventarios como materia prima, como lo que se tiene como producto terminado. Esta valorización de los productos terminados, pues es todavía más sencilla porque simplemente lo hacemos en función del precio disponible de venta. Vamos a registrar también los gastos de fabricación indirecta, que si ustedes recuerdan, ¿no? La diferencia entre costos y gastos es que costos nos incluye materia prima y nos incluye mano de obra, mientras que gastos son todos aquellas erogaciones que no están relacionadas directamente con la sustancia material de ese producto, sino que nos refleja las actividades o los gastos o las erogaciones alrededor, que normalmente es, por ejemplo, para toda la unidad de producción o para toda el establecimiento económico o la unidad económica, ¿no? Y ahí vamos a registrar entonces, por ejemplo, la luz, los seguros, el agua, la electricidad, el Internet, si es que se usa Internet para este proceso de producción, ¿no? Lo vamos a registrar ahí también. Y se recomienda también colocar los datos de depreciación, porque recordemos que también es un gasto, ¿no? Es decir, se le llama también costo de consumo de capital, que implica que es el desgaste que va teniendo año con año o mes a mes nuestros activos fijos.
Si no lo han calculado, igual entonces podemos ver en una sesión rápidamente cómo se hace este cálculo. Solamente traigan cuál es el principal activo o los principales activos fijos de la empresa que van a analizar para que lo hagamos y entonces podamos incluir aquí el dato. Una vez que ya tenemos eso, ¿no? Ya tenemos como tal nuestro costo de venta, nuestros gastos. Vamos a colocar también los gastos de venta y administración. Estos que tenemos acá son directamente las erogaciones que van para la parte de producción. Puede ser que a lo mejor no lo tenemos dividido, lo que es producción y lo que es, por ejemplo, administración en cuanto, por ejemplo, pago de luz, pago de teléfono, pago de internet. Pero entonces veremos también una forma de prorratearlo. Si sí lo tenemos separado, bueno, entonces en la siguiente tablita colocaremos esos gastos de venta y administración, lo que corresponde a sueldos y salarios, comisiones a los vendedores, publicidad, si es que se ha erogado algo en materia de publicidad. Incorporaríamos también, por ejemplo, gastos también de teléfono, de luz, de agua, del área de administración. Y vamos a necesitar algunas otras informaciones. Por ejemplo, si es una empresa que ya establecida, ¿cuánto paga de ICR? ¿Y cuánto paga de utilidades? ¿Cuánto pagó, por ejemplo, el año anterior? Si como tal no es una empresa que ya esté registrada y que levante su información contable, pues entonces nosotros la vamos a investigar. ¿Cuál sería, suponiendo que se registrara tal vez ahorita como régimen general o como régimen de incorporación? ¿Cuál sería la tasa de ICR que le correspondería pagar? Y bueno, la participación de utilidades, pues normalmente es el 10% de la utilidad neta. Y alguna información adicional que nos puedan dar. Por ejemplo, aquí nos dice, se pagarán totalmente las cuentas y documentos por cobrar. Se cobrará la totalidad de las cuentas por cobrar. Se pagará el 70% de las compras de materiales. Se cobrará el 80% de las ventas. Si tenemos datos así ya de planeaciones estratégicas que se han decidido ya, podemos incorporarlas para especificar, ¿no? O por ejemplo, tenemos pues lo que decía, ¿no? Del equipo para cirugía. Puede ser que pues se tiene planeado pagarlo a 5 años, suponiendo, ¿no? O a 3 años. Entonces, eso vamos a anotarlo aquí como aclaraciones para los cálculos que vamos a hacer. Entonces, esta parte es como la que requiere recabar más información. Una vez que ya tenemos esto va a ser nuestra información base. Y entonces sí podemos ya empezar a hacer nuestros presupuestos, ¿no? Tenemos aquí, por ejemplo, el presupuesto de ventas, que como vimos, lo podemos calcular muy sencillo. Si ya hay datos del año pasado, es mucho más fácil porque solamente aplicamos la proyección de cómo esperamos que crezca o de cuál es la meta de crecimiento. Vamos a registrar, por ejemplo, el precio de venta, aquí lo pongo completo, y las unidades que esperamos vender. Aquí arriba entonces, si ven ustedes, pues era unidades. Y aquí vamos a colocar el precio de venta. De esa forma, multiplicando el precio de venta por las unidades, pues vamos a poder tener aquí el total, ¿no? El monto total del presupuesto de venta que necesitamos. Lo siguiente, entonces, si ya tenemos las ventas, como lo vimos acá, lo voy a poner acá. Ah, ustedes siguen viendo ¿no están viendo mi Excel? Sí. ¿Ah, sí? Ah, yo dije, ya no lo están viendo. Ok. Déjenme, tomo aquí impresión de pantalla.
Dije, si ya no lo están viendo, yo hablé y hablé. A mí me causa una duda, maestra. Sí, El primer registro, el que dice HR1, es el registro que ya existe, ¿no? ajá, Y el HR2 es lo que queremos que incremente. no. Esto, el HR1 y HR2 serían los dos tipos de productos que tenemos, ¿no? Suponiendo que Ah, aquí ok. son dos, estos dos. Por eso es que aquí calculamos cuánto se requiere de materias primas para un tipo de producto y para otro, ¿no? Son los dos productos. Si ustedes tienen tres, bueno, lo haremos para tres. Suponiendo Es que hay que más, ¿no? a mí me confundió porque, bueno, HR lo interpretaría como horas. Entonces, por eso, no sé, como que no entendía bien, pero ya me quedó claro que son los productos. Ajá, sí, son los productos, solamente que aquí se puso así porque son las horas de mano de obra, ¿no? La materia prima es así, no es por hora, ¿no? Es tal cual lo que se requiere por unidad, pero acá son horas. Entonces, mano de obra sí lo vamos a medir por horas. Pero HR son solamente los productos, los productos. Si tenemos tres, bueno, incluiremos tres. A veces hay empresas que tienen muchísimos productos, ¿no? Entonces, lo que se puede hacer es agruparlos o clasificarlos y en función de eso hacemos el cálculo de la materia prima y de las horas de mano de obra que se requieren para calcularlos, ¿no? Pero bueno, a medida que lo vayan ustedes llenando, les van a surgir dudas y esas justo las vamos a ir viendo en clase para ver cómo lo vamos resolviendo. Ujú. Una vez que ya tenemos entonces nuestro presupuesto, que era lo que les iba a copiar aquí, ¿verdad? Ujú. Vamos a recortar. No, este no me gustó. Lo copio más chiquito de acá. Ya perdí mi ratón. Híjole, ahora sí. Tenemos aquí entonces que ya tenemos el presupuesto de ventas. ¿Cuánto esperamos vender? ¿No? Que es este. Lo siguiente entonces es elaborar el presupuesto de producción. El de producción se puede desglosar así como lo tenemos aquí de compra para tener el costo de ventas, pero vamos haciéndolo igual pasito a pasito. Tenemos entonces aquí, si nosotros queremos vender 6,000 del producto 1 y 7,000 del producto 2, como aquí lo colocamos, pues entonces, ¿cuánto necesitamos tener de ventas totales? Bueno, ¿cuánto tenemos actualmente en el inventario final? Pues acá teníamos, ¿no? Inventario final, 2,000 del producto 1 y 1,500 del producto 2. Y eso lo vamos a colocar aquí. Se lo vamos a restar, ¿no? Para saber cuánto tenemos que producir. Pero justamente de la suma de ambos vamos a obtener las ventas deseadas, ¿no? Es decir, pues nos gustaría tener estas ventas, pero además también vender el inventario que ya tenemos. Entonces, esas van a ser nuestras ventas deseadas, que van a ser 8,000 del producto 1 y 8,500 del producto 2. Y vamos a colocar aquí nuestro inventario inicial, que es lo que le vamos a restar. Si ya tenemos inventario inicial e inventario final, podemos hacer esto. Si no lo dejamos tal cual, solamente así con las ventas, quiere decir que no tenemos inventario final e inicial y entonces las unidades a producir serían completamente estas, ¿no? Pero si tenemos un inventario ya, entonces es conveniente integrarlo. Suponiendo que no tenemos el dato de inventario inicial, pero sí tenemos este dato de cuántas ventas deseamos y cuánto tenemos en inventario, bueno, pues lo que desearíamos vender es esta cantidad. En este caso aquí tenemos un inventario inicial. Se lo restamos, el inventario inicial,
tanto del producto 1 como del producto 2, y la diferencia sería las unidades que tenemos que producir, ¿no? Entonces, hay que revisar ahí qué información pueden conseguir, si pueden conseguir así tal cual el inventario final, si pueden conseguir el inventario inicial, si no, bueno, pues también nos vamos adaptando a cómo les den a ustedes la información. El siguiente paso entonces será elaborar nuestro presupuesto de materias primas, ¿no? Para poder saber cuánto vamos a necesitar de materias primas para poder producir. Tenemos entonces que las unidades a producir son 5,500 y 6,500, pero ya teníamos también inventarios de materia prima, que estaba acá arriba. Tenemos inventario final de 800 y 1,000 con su respectivo costo. Inventario inicial de 1,000 y 2,000. Luego entonces en nuestro requerimiento de materia prima tendremos que colocar cuánto requerimos para producir las unidades de cada uno, ¿no? Que son estas que tenemos acá. Ahí donde está. En función de lo que necesitamos para producir por cada una, ¿no? Acá teníamos, ¿dónde está? ¿Dónde está? ¿Cuáles son los requerimientos, ¿no? Para producir el producto 1, 0,50 de materia prima 1 y 1 de materia prima 2. Entonces, en función de eso, pues lo vamos a multiplicar por las unidades que necesitamos producir. A lo mejor ahí me salté ese paso. Hay que completarlo para que nos salga la información. Por eso es que aquí tenemos 2,750, porque es la cantidad de materia prima PJ que necesitamos para producir estas unidades. Y nos decía que era de 0,5, ¿no? Entonces 5,500 por 0,5, pues nos va a dar los 2,750. Y de la otra materia prima, pues son los 5,500 por 1 y nos van a dar 5,500, ¿no? ¿Qué es esto que tenemos acá? 0,5 de materia prima PJ y 1 de materia prima PK. De todos modos, esto lo vamos a ir viendo paso a paso cada que veamos uno de los presupuestos, ¿no? Pero ahorita es más o menos para entender de qué se trata la plantilla. Lo mismo tendremos que hacer entonces para el producto 2, ¿no? Pero ahora también retomando de acá, ¿cuánto se requiere de materia prima para el producto 2? 1 de la materia prima PJ y 0,5 de la materia prima PK. Tenemos acá cuántas unidades queremos producir del 2, ¿no? Que son 6,500. Por eso es que aquí es 6,500 por 1, 6,500. Y 0,5 por 6,500, pues van a ser los 3,250. Una vez que ya tenemos cuánto requerimos de materia prima de cada uno de los productos, pues hacemos la sumatoria. Y eso va a ser lo que necesitamos para producir esa cantidad de unidades. Lo vamos a multiplicar por el costo. Ya teníamos allá también el costo de esas unidades de materia prima. Acá está, 100 y 25. Lo multiplicamos por eso y nos va a dar el costo total de lo que necesitamos de cada una de las materias primas y en total de materias primas. Bueno, vamos a dejarlo hasta ahí para la próxima clase, a ver los demás, porque no siento que se me van a confundir. ¿Ok? Vamos a ver primero si ya saben ustedes cuánto es el número de productos o de servicios que tiene sus empresas. Les voy a dejar de compartir este. Lo dejamos ahí, ¿no? Sí, lo dejo de compartir. Maestra, Sí. por las razones que hayan sido, no pude entrar a la clase, me falló mi liga personal que estaba en Classroom
no sé qué pasó, se iba que ya tenía en la nube otras actividades y no sé. Bueno, me apoyaron para que yo pudiera entrar. En particular, al entrar demasiado tarde ya no me percaté de todo lo que explicó. ¿Esta clase en particular la puedes subir hoy? Si sería tan amable. Hoy no creo porque justo Bueno, en cuanto mañana. termina la clase salgo. Voy a tratar de subirse la mañana Sí. para que ya la tenga ahí. Pero no se preocupe, es lo que tenemos en la plantilla que les compartí ahí en el Classroom, ¿no? Entonces simplemente estamos viendo, pero de todos modos después vamos a ir viendo cada uno de los presupuestos a medida de cómo se van conformando. A donde Vamos a ver entiendo. también adaptaciones porque justo, ¿no? Tenemos algunos que son servicios, que no son solamente productos. Entonces vamos a ir viendo adaptaciones de esta plantilla. Solamente revisamos, le comparto. Solamente revisamos, ni siquiera la hemos revisado completa, solamente revisamos la primera parte que es cuando ya se tiene una contabilidad que podemos partir de esos estados financieros y si no se tiene, entonces vamos a partir directamente del número, de los productos que ya tenemos que se han producido, ¿no? De las ventas que esperamos o que tuvimos el año anterior. Disculpe, Miss. Para saber cuántas vamos a tener para el siguiente periodo, ¿sí? Por ejemplo, es de una fábrica, ¿no? Nosotros lo adecuaremos, lo vamos a adecuar de acuerdo a nuestro trabajo, ¿no? Porque, por ejemplo, el de mi equipo es sería la remodelación y sería adecuarlo a una remodelación, las materias primas que se van a ocupar y así, ¿no? Exactamente, ¿no? Es lo que vamos a hacer. Eso ahorita solamente es ver cuál es el sentido de estos cuadritos que tenemos para después irlo adaptando, porque tenemos por ahí unos que son servicios, por ejemplo, por ahí recuerdo que teníamos los que daban, por ejemplo, servicios veterinarios, ¿no? Que nos decían, pues están la venta de alimentos y además tenemos las consultas, ¿no? Entonces tendremos que separarlo. Pero además están, por ejemplo, los que, creo que es la de usted, ¿no? Que hacen herrería por contrato, ¿no? Y además algunos trabajos que van saliendo. Entonces también tendríamos que separarlos, ¿no? Ahí, por ejemplo, como sobre todo este tipo de servicios por contrato son trajes a la medida, es difícil que tengamos específicamente las unidades de materia prima y la mano de obra exacta para cada uno de los servicios que se dan, ¿no? O para cada uno de los proyectos que se han creado. Entonces, lo que vamos a hacer justamente por eso es trabajar con cantidad que se requiere promedio y horas de trabajo promedio, pero estas tablas las tendremos que ir adaptando, ¿no? Porque ahí a lo mejor hay diferentes materias primas, no solamente son dos, y también la forma como se calcula la mano de obra, pues es diferente para cada uno de los tipos de proyecto. Entonces tendremos que usar aquí un promedio, no ser específicamente para un tipo de materia prima o para un tipo de producto, porque no tenemos uno solo, sino una variedad, ¿ok? Pero la idea es ir viendo cuál es el sentido, cuál es la información que se necesita, ¿no? Necesitamos separar información de los productos, necesitamos separar el precio de venta, cuánto queremos vender el siguiente año, necesitamos información de los inventarios, necesitamos información de los gastos de fabricación, necesitamos información de gastos de venta y administración, necesitamos algunos datos adicionales, como si se paga impuestos o si se ha pagado o repartido utilidades, ¿no? Entonces, por lo pronto, eso es todo lo que necesitamos de información de base. Y una vez que ya tengamos esa información, entonces ya podemos elaborar el presupuesto de ventas y tendremos que elaborar un presupuesto de unidades a producir y de requerimiento de materia prima. Y hasta ahí nos quedamos, ¿no? Hasta ahí nos quedamos justo porque ya con eso es bastante información. Esto es lo que vamos a hacer, paso 1, paso 2 y paso 3, pero para llegar a elaborar esos necesitamos primero tener esta información.
Entonces, es lo primero que ustedes van a buscar, van a preguntar, ¿no? Si tienen ya la información recabada y si no, entonces haremos estimaciones, ¿no? A partir de lo que ellos les den ¿Puedes como subir más información. el cursor hacia arriba en los renglones 1? ¿Qué es que tenía el estado de resultados o no? ¿O era el de balance? Este es el estado de situación financiera. Financiero, ok. Activo, pasivo y capital. Ujú. Y Igual se va a hacer aquí, si se tiene ese, ya con eso podemos dar paso al llenado de la... si se tiene nos facilita, ¿no? Pero aún así necesitamos información específica. Por ejemplo, ahí no viene esta parte de gastos de fabricación indirecta y de gastos de venta y administración. Estos salen del estado de resultados. Entonces, por eso es conveniente ver con qué información contamos. Empezar a llenar estos datos y ver si contamos con esa información o no, si la tenemos que estimar, si hay que modificarla, pero lo primerito es esto. Si no lo tenemos, entonces se puede preguntar directamente. Muchas veces, pues los dueños ya conocen tal cual su negocio y nos pueden dar la información. Si no la conocen tal cual así específicamente, porque aparte dicen, no, pues es que cada proyecto es diferente, ¿no? O sea, es diferente si yo hago una ventana, a si hago una cancelería o si hago una reja completa. Entonces, lo que tenemos que hacer es preguntarle, por ejemplo, de el último proyecto que hizo. Ah, bueno, ¿cuánto le costó el fierro, ¿no? O el acero. ¿Cuánto le costaron las últimas, no sé, las últimas pinzas? Por ahí nos había hablado de una maquinaria en específico que es la más costosa, ¿no? ¿Cuánto nos costó esa, ¿no? Para poder empezar a elaborar esto. Si conoce, por ejemplo, cuáles son las materias primas que usa y más o menos cuánto cuestan. Si sabe cuánto fue su inventario inicial en el mes, ¿no? Dijimos que íbamos a tratar de hacerlos por mes para que tengan más fresca la memoria y cuánto tiene de final. Si no sabe exactamente, bueno, podemos hacer una estimación de cuánto se tiene solamente de final si no tiene el dato de lo inicial, ¿no? Pero esta será la información que tendrán que empezar a preguntar primero si la tienen disponible y revisar qué sí tenemos disponible como información y qué no. ¿Vale? Además, vamos a hacer otra investigación. Eso es en cuanto a la información interna, ¿no? Pero vamos a hacer justamente para tener más claro cuáles son estos objetivos de venta. Vamos a hacer además una investigación de la competencia. Van a ustedes a identificar quiénes serían la competencia directa de estas personas. No sé si hay a lo mejor en la misma colonia otra persona que dé el mismo servicio o si hay otra clínica veterinaria. Ahí vamos a revisar cuál es el estado del mercado para saber cómo determinan ellos sus precios y para poder compararlos. Muchas veces las personas puede ser que no conocen sus costos y determinan sus precios solamente por comparación, o al contrario, puede ser que conocen muy bien sus costos y determinan sus precios solamente por ese costeo sin hacer la comparación con el mercado. Entonces, nosotros vamos a hacer las dos cosas para identificar si los precios de venta que están ofreciendo están dentro de un rango que tome en cuenta sus costos, ¿no? Pues que vamos a llegar aquí a identificar gastos de fabricación directa, indirecta, materia prima, y además también tome en cuenta cómo está la situación exterior de mercado. Pero primerito, lo que se les va a quedar de tareita es hacer la adaptación de esta, ver cuánto conocemos de materia prima o cuánto conoce el empresario de su materia prima, si lo tiene identificado, cuánto usa, cuánto necesita para un proyecto típico, ¿no? Típico podemos usar el último para poder usarlo para el siguiente. Si sabe, por ejemplo, cuántas horas de trabajo requiere, si es que son trabajos diferenciados. Tenemos un soldador y tenemos un cortador y tenemos el que coloca, ¿no? Entonces vamos a ver si lo conoce. O tenemos una persona que se encarga de las cirugías, una persona que se encarga de la venta de
de los productos que están ahí disponibles. Si sabemos, por ejemplo, cuánto cuesta en promedio una remodelación de un lugar, sabemos que cada remodelación va a ser diferente, ¿no? Pero podemos investigar en promedio, a lo mejor el último mes, cuánto se gastaron en eso. Entonces, primero lo que hay que revisar es esto. ¿Con qué información contamos? Si ya se tienen los dos estados financieros, es mucho más sencillo. Si no se tienen, bueno, tal vez por entrevista podemos obtener esta información. Si se tienen además documentos, ¿no? Pues las facturas, las notas de remisión, anotaciones, pues entonces es todavía más fácil que si no tenemos información registrada, ¿no? Lo mejor sería tener ya la información registrada, pero si no se tiene, bueno, vamos a tratar de adquirirla por promedios, ¿no? Por entrevista con el propietario para poder entonces tener la base de la información para elaborar nuestros primeros presupuestos. ¿Vale? ¿Dudas, preguntas hasta ahí? La próxima clase vemos cómo vamos a obtener o qué información relevante de mercado vamos a obtener y vamos a aplicar una técnica que se llama benchmarking. Entonces, por lo pronto vayan detectando competencia directa, por lo menos de 2 empresas más. Sí, por lo menos con 2 empresas más es suficiente. Si hay más, bueno, pueden incluir a lo mejor hasta 3, ¿no? Pero solamente identificarlos. La próxima sesión les diremos qué información tenemos que recabar. Esta es información interna, la de la próxima sesión será información externa, ¿vale? Pues por lo mientras le agradezco si mañana puedes subir esta parte. Muchas gracias. Sí, va que va. ¿Alguna otra duda o pregunta, chicos? Si ven, aunque son poquitas tablas, en realidad es mucha información la que tenemos, ¿no? Y si no hay información ya por hora, si no hay información por producto, entonces también la vamos a estimar, pero hay que tratar de obtener la mayor parte de información de la materia prima por lo menos y de las horas de trabajo y número de trabajadores que tienen las empresas. ¿Va que va? Sí. Aquí mi duda es, si lo que vamos a hacer es el trabajo que vamos a hacer es por proyecto, la propuesta de presupuesto de un proyecto, ¿cómo tendríamos que hacer cómo incluiríamos un estado de resultados que va incluido como toda la actividad de una empresa? Si solo es de un proyecto. No, solamente vamos a hacer las estimaciones por hora y por unidad de materia prima por un proyecto. Ajá. Y eso lo vamos a extender justamente ya después, por eso es que requerimos también, si se tienen ya las ventas que se realizaron el año pasado, con eso podemos entonces extender esos promedios a las ventas completas. Ok. ¿Sí? Ajá, sí, sí, porque si no los estados financieros finales, pues justo no nos saldrían como tal de la empresa, ¿no? Sino nada más de un solo proyecto que se realizó. Entonces no lo podríamos generalizar. Y la idea es ofrecer datos ya promediados, ya completos, para que ellos pudieran seguir elaborando sus presupuestos. ¿Va que va? Gracias. Ok, profesora. ¿Sí? Listo, chicos. Entonces, que tengan lindo día. Cuídense mucho y nos estamos viendo pasado mañana. Hasta luego, profesora. Hasta luego. Vamos, Chao. gracias.